grabar la clase. Ya está, ya estamos en proceso de grabar. Y Gracias, Ox. ahora vamos a compartir este documento. Todos pueden ver esta, ¿no? ¿Qué se llama? Este Word. ¿Se ve, no? Sí, Ox, sí. Ya. Es un tercer parcial. Fíjense, como ya han dado el primer parcial, ahora vamos a dar un segundo parcial, que en el primer parcial ha entrado parte del segundo parcial del contenido, que es normalmente, ¿no ve? ¿Qué se llama? Entropía, la segunda ley. Entonces ya no vamos a dar eso, vamos a dar directamente a la tercera ley. Ya se está explicando cómo vamos a hacer para la tercera ley. Hay dos tipos de ejercicios que va a meter, no va a meter más. Productos menos exactamente igualito que la entalpía para entropía, pero esta vez, ¿ya? Para sustancias puras. Y el otro tipo de problemas que va a entrar para la tercera ley es, ¿no ve? Un cuerpo caliente se mezcla con un cuerpo frío y tenemos que hallar la temperatura de equilibrio o en realidad la cantidad de masa que tenemos que utilizar tanto del cuerpo caliente o del cuerpo frío. Él ya nos va a dar como pregunta, nos va a decir, ¿no ve? Ya, ahora el otro tema es equilibrio químico, ¿no ve? El equilibrio químico. Aquí yo tengo una pregunta de tercer parcial generalmente sabe ser equilibrio químico. Entonces, la pregunta dice, este es un parcial del 2015, del 2015, ¿no? La pregunta dice la descomposición térmica del sulfato de calcio anhidro, dice. A la temperatura de 1625 tiene un valor de K sub P, ya está. Ya. Nos dice un valor de K, la constante. Nosotros simplemente tenemos que recordar química general, la última parte, ¿no ve? Equilibrio químico, nada más. Tiene un valor constante K sub P, nos dice un valor. Y por la UPAC, ¿no? Por la UPAC, en un congreso internacional de química y física, han dicho que las constantes no necesariamente tienen que tener unidades, ¿ya? O sea, dimensional, han quedado hechos. Nosotros somos estudiantes nomás, ellos han quedado eso. Y que las constantes no necesariamente pueden tener unidades, no necesariamente, pero que tengan unidades, eso han quedado, ¿ya? Entonces nos da un valor de 1.45 por 10 a la menos 5, y nos pide, inciso A, cuál es la presión total de disociación, vamos a recordar en general, del sulfato de calcio anhidro a esta temperatura. La temperatura está dada. Inciso B, calcular las fracciones molares. Química general, básicamente, ¿no ve? Si nos hemos olvidado química general, entonces tratar de recordar esa parte de equilibrio químico, ¿ya? Las fracciones molares de los gases SO2 y oxígeno producidos en el sistema, nada más, ¿no? Entonces, este para nosotros va a ser, permítame, este va a ser para nosotros ¿dónde está? La reacción química, ¿ya? Nos dan la temperatura, nos dan el K sub P, inciso A, nos piden hallar la presión total, inciso B, las fracciones molares. Y nosotros tenemos, esta es la ecuación de disociación del sulfato de calcio anhidro, ¿no ve? No es lo mismo hidratado, ¿no ve? ¿No ve? Con moléculas de agua, nos está haciendo anhidro nomás. Entonces nosotros el sulfato de calcio vamos a disociar en óxido de calcio, perdónenme, más el gas SO2 y más oxígeno. Entonces, fíjense, aquí por eso es tan importante en fisicoquímica tener los estados. No se nota bien aquí en mi cámara, pero el sulfato de calcio está entrando sólido, ¿ya? Se va a descomponer en óxido de calcio sólido. Los únicos gases que van a ser liberados va a ser el SO2 y el oxígeno. Entonces nosotros vamos a colocar en el equilibrio, no vamos a hacer número de moles 0, 0, 0, mediante la reacción menos tal número de moles, nosotros ya sabemos, ¿no ve? Entonces en el equilibrio vamos a tener nosotros una concentración llamada A, que se llama también actividad, ¿ya? La actividad simplemente es una concentración modificada, nada más. Es la concentración molar modificada, nada más, ¿ya? Con un coeficiente que se llama el coeficiente de actividad, nada más, ¿ya? En termodinámica vamos a ver mejor eso. Entonces, la actividad de este coeficiente se coloca actividad, de todito se coloca actividad, pero para nosotros los sólidos vamos a decir actividad de una sustancia pura, actividad del óxido de calcio puro, y como estos son gases, no vamos a decir la actividad va a ser directamente proporcional a la presión parcial, ¿ya? Y 2 veces la presión parcial, ¿no ve?
y una vez la presión parcial. Es muy importante el balanceo de la ecuación, por eso nos enseñan a balancear un tema total en general. Hemos igualado, en este caso en físico-química no va a ser tan difícil las igualaciones, ¿ya? Entonces igualamos y hacemos en el equilibrio, ¿no ve? La actividad dos veces la presión parcial porque es gas, la presión parcial del oxígeno, ¿no? Lo que está formándose se llama esto. La presión parcial del SO2, entonces dos veces P. Y P nomás es la presión parcial de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué dos veces? Por el balanceo, ¿no ve? Ya, una vez que tenemos eso, decimos nosotros, la presión total entonces va a ser la suma de las presiones parciales, no voy a introducir las sustancias puras, simplemente las sustancias gaseosas. La presión total va a ser ¿no? por Dalton, la suma de las presiones parciales de los componentes gaseosos. ¿No? Dos veces P más P, tres veces P. ¿No? Y la constante de equilibrio está dado K sub P, está dado, ¿no? K sub P está dado pues por, K sub P está dado por la presión parcial de los productos, en realidad las actividades de los productos dividido entre las actividades de los reactantes. Pero hemos dicho que las sustancias puras, la actividad va a ser 1, ¿ya? De las sustancias puras, su actividad va a ser 1, entonces no vamos a tomar en cuenta solamente de las sustancias gaseosas, en físico-química 1, ¿ya? Entonces vamos a decir que la presión parcial del SO2 es 2 veces P y la presión parcial del oxígeno va a ser P. ¿Por qué al cuadrado va a ser la presión parcial elevado a su coeficiente? Entonces, nosotros vamos a colocar, como es 2 del SO2, entonces su coeficiente, ¿no? Elevado a su coeficiente. Vamos a elevar a eso. Lo elevan, entonces dos veces la presión, la presión parcial elevado al cuadrado por la presión parcial del oxígeno, elevado a la unidad más. Y vamos a reemplazar en aquí las presiones parciales. ¿Qué es las presiones parciales? ¿No ve? Es la presión. Fíjense, entonces la presión parcial va a ser la fracción molar de ese componente por la presión total. Eso es la presión parcial de un gas, ¿no? Por definición de Dalton. ¿Y qué es la fracción molar? ¿Ve? 2 veces P dividido entre la presión total. Eso sigue siendo fracción molar para gases. Es lo mismo que número de moles, perdóname, el porcentaje en mol es igual al porcentaje en presión y al porcentaje en volumen en gases. ¿Ve? Si yo no necesito tener el número de mol, si tengo las presiones, puedo calcular fácilmente para gases las fracciones molares. ¿Qué es la fracción molar? Del SO2, 2 veces P dividido entre la presión total, 3 veces P, ¿ve? Elevado al cuadrado por la presión total elevado al cuadrado. Y hago lo mismo para el oxígeno y tengo esto, ¿no ve? P sobre 3 veces P, y voy a simplificar, me va a salir 4 dividido entre 27 por la presión total elevado al cubo, ¿no ve? Y a mí me piden que calcule la presión total, no me piden que calcule K sub P, porque ya tengo K sub P. A ustedes les puede dar la energía libre, y de ahí puede pedirles calcule la constante de equilibrio, ¿no ve? Les va a dar la presión para una presión total de 2 atmósferas, de 5 atmósferas, de 1 atmósfera, les va a dar la presión total. En este caso no nos ha dado, nos está pidiendo calcular la presión total, y nosotros despejamos de aquí la presión total, ¿no? Y es despejar. Es 27 veces K sub P dividido entre 4 elevado a 1 tercio, ¿no? Como raíz cúbica. Reemplazamos los datos y la presión parcial nos sale generalmente 0,064. En esta unidad, atmósferas, claro, estamos trabajando en atmósferas. En muchos libros van a encontrar en milímetros, ¿ya? No se hagan problema, lo transforman nomás, no importa. Y tenemos nosotros la presión total. Una vez que hemos calculado la presión total en un inciso A, nos dicen calcular también las fracciones molares, ¿no? en el equilibrio. Ya les he dicho que no vamos a introducir las sustancias puras porque son sus actividades igual a 1, ¿ya? De soluto. Fíjense, estoy diciendo de sustancias puras, líquidas o sean sólidas. Cuando se mezcla, cuando ustedes llegan a termodinámica, ya se vuelven las sustancias acuosas. Concentración molar, eso viene a ser la actividad y no podemos considerar uno. ¿No? Ya tenemos una mezcla, ¿no ves? Una solución ya, entonces tenemos que trabajar con actividades. Pero en el físico-química no es tan importante, no vamos a llegar todavía a eso. En el equilibrio, entonces, fíjense, nosotros en el equilibrio queremos calcular la presión P, porque la presión total tenemos que es 3 veces P, pero a nosotros nos interesa cuánto se ha formado, ¿no ve? De las presiones, entonces vamos a ir la presión total sobre 3, ¿no ve? Porque la presión total es 3 veces P, entonces vamos a dividir esa presión total entre 3 y vamos a tener la presión que se ha formado, a esta presión me refiero, a la presión directamente del oxígeno, y 2 veces del SO2, ¿no ve? Y como me piden hallar la fracción molar, aquí ya había conocido la fracción molar que se simplificaba, no necesitaba, entonces se simplificaba. Aquí voy a reemplazar nomás, ¿no? 2 veces P, ya calculado la P, entonces dividido entre 3 veces P y sale 0,67
dos tercios y en este lado un tercio, ¿no? Y tengo la fracción molar de los dos componentes gaseosos, SO2 y oxígeno. Ya. Esa es una pregunta que va a entrar. Esta pregunta es netamente de equilibrio, espontaneidad, equilibrio químico, ¿ya? Equilibrio químico. Ustedes conocen ¿por qué equilibrio químico? Porque tengo una constante de equilibrio, ¿no ve? Entonces ya me estoy refiriendo al tema de equilibrio, ¿ya? Ustedes han visto los diapositivos y tenemos una pregunta así. En esta pregunta lo que les va a pedir allá es la fracción molar y la constante de equilibrio. En este caso la presión parcial, ¿no ve? Y si no se halla la constante de equilibrio concepto, ahora sí les puede preguntar K sub C también. Puedo hacer con concentraciones molares. En vez de ser sólidos acuosos de bajo cal, y necesito calcular la concentración molar, pero me va a dar el número de moles iniciales, cuánto se está reaccionando, y hago el equilibrio facilito, y el volumen no va a cambiar. Si yo disuelvo en un vasito, ¿no ve? Ese volumen no va a cambiar, pues, ¿no ve? A menos que me introduzca aumentarle más agüita, aumentarle más tanto, ¿no ve? En ahí voy a cambiar la concentración, pero no me va a pedir cambiar. No nos ha enseñado para K sub C, dicen, no ve. K sub P es con presiones, K sub C es con concentraciones molares, no solamente con concentraciones molares, les pueden decir, la sustancia está bien diluida y que la molaridad se comporta como la molalidad, les puedo decir, ¿no? En concentración molar les puedo hablar. Eso es química general y nosotros podemos hacer esas cosas, ¿no? Ya, entonces no hay problema, seguimos. Ojalá nos alcance el tiempo. Este es otro tipo de ecuaciones de equilibrio. Fíjense, en un convertidor de cobre, dice, es producido de acuerdo, en un convertidor, el cobre es producido de acuerdo a las siguientes reacciones, producto de varias etapas, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando en física-química de una sola etapa, ¿no? En realidad no es así. En termodinámica que hay secuencias de reacciones para llegar a la reacción correcta. Hay que sumar las reacciones, ¿no? Pero en físico-química no nos dan tanto así. En termodinámica sí les van a hacer eso, perdónenme. Entonces tenemos el sulfuro, ¿no ve? De cobre, ¿no ve? Sulfuro cuproso, perdón, más el óxido de cuproso, ¿no ve? Dos veces, ya está balanceada la ecuación. ¿No ve? Entonces vamos a obtener nosotros con estos dos, con el sulfuro de cobre y con el óxido de cobre, fíjense que el mismo elemento central sería el cobre, vamos a obtener cobre, ¿no? Cobre metálico líquido, en este caso sería puro, ¿no? Puro, y el único gas que vamos a desprender va a ser el SO2, ¿no? Y nos va a dar un delta G, una energía libre, que en realidad es un trabajo nomás, ¿no? El trabajo reversible, el cambio de energía libre, que nos va a dar en función de la temperatura. Fíjense, aquí hay un número independiente de la temperatura y aquí hay un número que está dependiendo de la temperatura, ¿no? Nos va a dar esto, les va a dar también el examen. Calcular la presión parcial del SO2 a la temperatura de 1000 y de 1250. Les puede decir a 500, a 1000, eso depende del ingeniero. Asumir que ¿no? Que ambos compuestos de cobre existen como sustancias puras. Aquí está estos compuestos, ¿no ve? Son puros, dice. O sea, la estación de actividad de eso es uno de los estaciones, ¿no ve? Calcular K sub P en un inciso B a las temperaturas indicadas y en un inciso C calcular el calor generado en el rango de temperatura de 1000 a 1250, ¿no ve? Grados Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer aquí nosotros es colocar los datitos siempre, ustedes rapidito en el examen. En el convertidor tenemos esta reacción, ¿no ve? Sulfuro de cobre, me he olvidado oxitos, perdónenme, ustedes van a corregir aquí, y el cobre, y tenemos el cobre ya reducido, más el SO2, ¿no ve? Vamos a tener muy en cuenta que a veces el ingeniero también se olvida colocar, pero son seis cobres. Entonces, a mí me falta un, dos, le van a aumentar ustedes aquí, ¿no ve? Me he debido olvidar, ya. Entonces tenemos esto, entonces para calcular nosotros la presión parcial vamos a decir que el cambio de energía, el trabajo realizado, ¿no? Es igual a menos RT, logaritmo de la presión parcial, porque es el único gas que hemos visto, ¿no es cierto? El único gas. En el otro anterior pregunta había dos gases, la presión parcial del primer gas por la presión parcial del segundo gas, pero en este caso simplemente depende de la presión parcial del SO2, es logaritmo de la presión parcial del SO2. De aquí vamos a despejar nosotros a ambas temperaturas la presión, ¿no ve? Vamos a reemplazar datos y vamos a colocar, aquí nos ha dicho que es esto en calorías, entonces R va a entrar en calorías, 1.987 por la temperatura que nos da en ambos casos, y logaritmo de las presiones parciales, y las presiones parciales son estas. Ya tenemos nosotros las presiones parciales calculadas para este proceso en el convertidor de cobre, ¿ya? Ahora vamos a
ir al inciso B, que nos dice calcular, perdón, a las mismas temperaturas caso P. Y nosotros, por concepto de caso P, sabemos que nosotros las actividades de los productos elevadas a sus coeficientes, dividido entre las actividades de los reactantes, elevadas a sus coeficientes, ¿lo ve? Entonces, la actividad de las sustancias puras son puras, estas tres son 1 y 1 elevado a cualquier exponente es 1, ¿no ve? Simplemente, caso P, entonces simplemente va a ser igual a la presión parcial del gas, ¿no ve? No hay, porque los otros son, dice, puros, ya nada más. Entonces, si caso P es igual a la presión parcial, entonces nosotros caso P ya hemos calculado en el inciso A, vamos a introducir nomás temperatura 1000, 1200 y tenemos los casos P, ¿no ve? Ya. Donde A es la sustancia puras igual a 1, ¿no ve? La actividad de las sustancias puras igual a 1. De sustancias puras estoy hablando, chicos. Cuidado en termodinámica, no, así ha dicho el auxiliar, no. Varía cuando es disolución, ¿no ve? O soluciones completas cuando tenemos más de 3 solutos, o más de 2 o 3 solutos, ¿ya? En este caso no, son sustancias puras y tenemos caso P. En un inciso C nos piden calcular el calor generado en el rango de temperaturas. Y en teoría nos han dicho nosotros, por una de las leyes de Maxwell, ¿no ve? Entonces, perdón, unas relaciones de Maxwell nos han dicho que la derivada parcial del cambio de energía dividido entre la temperatura con respecto a la derivada de la temperatura va a ser igual a menos el calor, ¿no ve? Dividido entre la temperatura, perdóneme, temperatura elevado al cuadrado. Mira, T sub 2 la había colocado, el amor afecta también, ¿no? Esto es temperatura elevado al cuadrado, no es T sub 2, lo van a corregir, ¿ya? Temperatura elevado al cuadrado. De aquí entonces voy a dividir yo esta ecuación que tengo en función de la temperatura, voy a dividir entre la temperatura, lo he dividido y voy a derivar eso respecto a la temperatura y me sale este valor, ¿no? 87 dividido entre T sub 2, voy a igualar ahora esto que he derivado a delta H, a menos delta H sobre temperatura T sub 2. Y tengo el valor. Ahora fíjense, aquí es más fácil, ustedes se van a dar cuenta, pero esto quiere que demuestren el ingeniero. Pues. Si yo tengo delta G, que es igual a delta H menos T por delta S, ¿no? Esa es la ecuación de Gibbs. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Si me está diciendo que es delta H, entonces delta H tiene que salir menos 87. Aquí hemos salido menos 87, derivando, ¿no? Por la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿ya? Entonces hemos obtenido eso y no puedo ya saber las respuestas aquí también. Si es delta H, entonces esto tiene que ser delta S. Delta S va a ser ¿qué? Menos, perdón, va a ser 5.13, ¿no ve? Delta S, la entropía. ¿Ya? Se les puede pedir allá también, derivadas de la energía libre con respecto a la temperatura, menos la entropía también. Son unas relaciones de Maxwell, ¿ya? Entonces, este va a ser otro tipo de problemas que les va a pedir hallar en equilibrio químico. Fíjense, ¿no ve? El caso P, ya se había dicho, ¿no ve? El caso P o las presiones parciales, ¿no ve? Y utilizando alguna relación de Maxwell, o la energía, perdón, o la entropía, o la entalpía, fíjense, ¿no? Aquí, para calcular la entropía simplemente necesitamos nosotros la relación derivada de la energía con respecto a la temperatura igual a menos entropía. Nada más, ¿ya? Que es muy diferente a esta relación que es derivada de la energía libre dividido entre la temperatura con respecto a la temperatura menos delta H sobre T al cuadrado, temperatura al cuadrado. Ya. Ahora sí, ojalá que digamos esto más. En cinética ya han debido avanzar con el ingeniero. Hay varios tipos de problemas. Nosotros en la termodinámica decimos nosotros con delta G, ya se había hablado, si es negativo, la reacción ocurre, es espontánea de izquierda a derecha, no es espontaneidad. Obtenemos fácilmente el cobre, ¿no es? Si es esto negativo, cuanto más negativo sea, es mejor. Eso nos dice la termodinámica, el cambio de energía libre. Pero la cinética nos dice, ya, eso pasa, ¿no ves? Ya hemos comprobado que termodinámicamente pasa, pero la cinética, no sé, pues tal vez en 10 años pasa, tal vez en 20 años pasa, no sé, tal vez en 100 años puede pasar esa reacción, puede ocurrir esa reacción, ¿no? La cinética se encarga de eso. ¿Sí? Una vez que ya he estudiado la termodinámica, que voy a poder obtener esto, ahora voy a estudiar el costo y el tiempo que yo necesito para obtener esto. No puedo esperar yo 20 años para obtener algo, eso es ridículo, ¿no? Entonces la cinética tiene que decirme, no, vas a obtener en un par de semanas, en un día, a veces en unos minutos, ¿no? De eso se encarga la cinética, ¿ya? Y aquí tenemos un ejercicio tipo, que dice, comprobar que que a 518 grados centígrados y presión inicial,
presión inicial de 363 milímetros de mercurio, la pirólisis del etanol ocurre de acuerdo a estas reacciones. Nos va a dar el ingeniero también. Lo que tenemos que hacer es balancear. Ya está igualado en este caso, ya nos va a dar muchas veces igualado. No nos podemos olvidar de eso. Después, considere que la reacción es de segundo orden, ya nos está dando, ¿no? Compruebe usted, no está haciendo con eso, ¿no ve? No nos está haciendo de qué orden será haciendo, trabaje para segundo orden. Y el estudio cinético se hace midiendo las presiones totales a través del tiempo, ¿no ve? Habiéndose obtenido los siguientes datos cinéticos, nos da tiempo y presión total. Eso nos hemos medido en el laboratorio nosotros, hemos cronometrado algunos tiempos y otros alturitas hemos medido, y hemos ido sumando esas alturitas y hemos sacado las presiones totales, ¿no ve? Facilito también ese tipo de ejercicios que lastimosamente no estamos haciendo, ¿no? En este semestre. Ya, seguiremos. Entonces nos dicen que nos comprobemos que es de segundo orden. Y para comprobar de segundo orden hay dos caminos, en este caso, para trabajar para N2, o graficamos, que no le gusta al ingeniero, varias veces yo me he hecho reñir, y o despejar la constante de equilibrio, es más fácil. Eso es. Ahora ustedes en sus calculadores o en el Excel colocan pues los datos, grafican, y si es una recta, ese es pues el orden, ¿ya? No nos está pidiendo el procedimiento, perdóneme. Entonces ustedes directamente van a poder hacer graficar en su calculadorita o en su computadora, y si es recto, ¿no ve? Si es una línea recta, ya está, ya lo he logrado, ¿no ve? El orden es tal, ¿sí? Entonces tenemos nosotros los datos, presión inicial 363 y N, no, compruébeme, ¿no ve? Demuéstreme, y la temperatura. La sección hacen, aquí sí tenemos que, si no es graficar nomás, es graficar en el equilibrio. En un tiempo T nosotros tenemos una presión inicial menos una presión que hemos desprendido, ¿ya? Que se ha desprendido como se ha pasado como producto. Hemos formado una P más P, ¿no ves? El balanceo, 1 a 1 y ya está balanceado. ¿Y qué es la presión total? Es la suma de las presiones parciales, la presión parcial del etanol, ¿no ve? Que es la presión inicial menos P, entonces sacamos nosotros que la presión total va a ser igual a presión inicial más P, y a nosotros no nos interesa presión total, porque ya tenemos la tablita, lo que nos interesa es esta P que se ha formado, ¿no ve? Y que está desprendiendo en este caso, está formándose en este caso. Esa P va a ser igual a la presión total, vamos a despejar menos la presión inicial. Entonces, para cada tiempo nosotros vamos a sacar, esto se trabaja con presiones totales, así se trabaja. A veces les van a dar directo la presión ya despejada, a veces con presión total. Entonces, una vez que nos despejemos, entonces trabajamos para cada dato, sacamos presión total, introducimos y tenemos, y les restamos la presión inicial a cada dato, ¿no? Al primer ensayo, al segundo ensayo, al tercer, a todos los ensayos les restamos la presión inicial y tenemos. Pero esa no es la presión con la que tenemos que trabajar. La verdadera presión es esta del etanol. Presión inicial menos P. Eso es. Presión del etanol va a ser entonces presión inicial menos P, pero ya tenemos los P's, ¿no? De más antes hemos calculado. Entonces decimos la presión inicial menos esa P que hemos calculado, vamos restando también eso y tenemos. Y como estamos disminuyendo la presión, fíjense, va decreciendo durante el tiempo, mientras que la presión total va aumentando. Nosotros tenemos que sacar una presión que va decreciendo, porque estamos haciendo desaparecer aquí una cantidad de sustancia, ¿no? Como presión, ¿ya? Entonces tenemos eso y va disminuyendo, fíjense, ¿no? La presión pasa el tiempo y la presión tiene que disminuir. Ese es no podemos eso hacer, no podemos acordarnos de equilibrio. Pero una vez que nos acordemos de eso, ustedes practican eso mañana más y podemos hacer esto con presión total. Y así nomás va a ser un simple balanceo. Lo que va a entrar aquí, lo que les puede perjudicar, chicos, aquí es que esto sea sólido y que esto sea gas nomás. Y si es gas, entonces no introducimos los sólidos ni los líquidos, solamente los gases, ¿ya? Nada más. Y ahora que nos dicen para n igual a 2, entonces nosotros decimos menos la diferencia de la presión con respecto al tiempo va a ser igual a una constante de velocidad elevada a la presión al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque compruebe que es para 2, nos dice, ¿no ve? Esto es el método integral. ¿Por qué menos? Porque estamos disminuyendo, ¿no? Estamos disminuyendo. La velocidad de reacción es negativa aquí. ¿Por qué estamos disminuyendo? Estamos haciendo desaparecer reactantes, si ustedes quieren, ¿no ve? Estamos consumiendo reactivos. Pueden hacer con esto, les puede decir, consuma con el metano. Entonces, más se puede volver esto, ¿ya? Y toda velocidad se hace 1, si tenemos coeficientes aquí, perdónenme, si tenemos coeficientes, si esto tuviera 2 aquí, sería 1 sobre 2, sería eso más, por favor. Tal vez les puede meter usted balanceo. Entonces, 1 sobre el balanceo, un medio puede ser, si es que puede ver aquí un 2, ¿ya?
Y tenemos aquí, integramos simplemente, nosotros despejamos factores, integramos y tenemos esta reacción, esta ecuación cinética, Que esta ecuación cinética simplemente nos dice, perdónenme, es 1 sobre la presión a cualquier tiempo menos 1 sobre la presión inicial, en el tiempo cero es la presión inicial, igual a la constante de velocidad por el tiempo, ¿no? Ya hemos integrado. Y esta fácilmente se grafica. Si ustedes quieren, esto restando, yo le paso a sumar allá y tengo la ecuación de una recta, ¿no? Va a ser y igual a menos b por x, ¿no ve? Entonces, eso gráfico y me sale una recta, tiene que salir en este caso una recta y ya está, ya lo he logrado. Y la pendiente es pues la constante de equilibrio, lo que estoy queriendo calcular, y calculo la pendiente fácil, ¿no ve? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, y calculo la pendiente, y no es difícil calcular, no tenemos que hacer todo eso porque ya nos han enseñado, ya hemos aprobado nosotros esas materitas, le introduzco pues a mi calculadorita, ¿no? Y calculo la pendiente, ¿ya? O no le gusta graficar al ingeniero, no le gusta que usemos graficar, despejo pues K, ¿no ve? Y si K es una constante en cualquier tiempo, entonces tiene que ser una constante para todos los tiempos. Va a ser 1 sobre tiempo multiplicado por la diferencia de presión, ¿no? 1 sobre la presión a cualquier tiempo menos 1 sobre la presión inicial. Y hago para todos los datos eso, para la primera prueba, para la segunda, para hasta 6 pruebas me han dado. 6 datos y saco para... Y fíjense que es una constante, es 10 a la menos 6, 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 6.78, 6.78, ¿no ve? 6.7, 6.7, 6.7, ¿no ve? Fíjense, es una constante. Y como tengo tantas pruebas yo que he verificado que es una constante en realidad, saco pues un promedio, ¿no ve? En el promedio esto tengo el valor exacto, no exacto, pero promediado de todas mis pruebas, ¿no? Y si algún dato se dispara es porque... si algún dato se dispara, ¿no ve? De ese dato, es porque esta prueba lo he hecho mal y tengo que volver a hacer en el laboratorio, ¿no? Para eso se hace el laboratorio. Entonces, promedio este valor y en realidad sí, me sale un valor como es una constante comprobado. Y entonces el valor de pirólisis del etanol es igual a, es una reacción de segundo orden, permítame, ¿no? Es una reacción de segundo orden. A eso se refiere. Si es desde primer orden, les dicen ustedes esto 1 y más, la integral va a ser más fácil, ¿no? Va a ser K igual, perdóname, K va a ser igual a 1 sobre T, logaritmo de la presión inicial sobre la presión a cualquier tiempo, va a ser la integración, si va a ser a 1, ¿ya? Y este cuarto, entonces, nosotros nos dice, terminaremos esto en 5 minutitos, una pregunta 4, que es también, esta pregunta va a ser de sistemas de composición variable, donde nos piden calcular la energía libre de mezcla, la entalpía de mezcla y la entropía de mezcla, ¿no? A una temperatura nos dan tantos gramos de un gas y de otro gas. Nos dicen, se mezcla varios gases, ¿no? Fíjense, nos dice, en un sistema cerrado a la temperatura de 550, se coloca una mezcla de 8,72 gramos de anhídrido carbónico y nitrógeno gas, ¿ves? Que tiene comportamiento ideal, ya nos han solucionado el problema, y alcanza una presión total de 2.36 atmósferas y el volumen del sistema es 7 litros y los gases tienen comportamiento ideal, calcular delta G, delta H y delta S de la mezcla. Porque esa masa que nos han dado es de una mezcla, no es de uno solito, ¿ve? Entonces lo que voy a hacer es calcular el número de moles de la mezcla. Pues, si me han dado la masa de la mezcla, voy a calcular el número de moles por presión, volumen, temperatura, ¿no ve? P por B igual a N de T. Calculo el número de moles y yo digo que el número de moles de la mezcla va a ser el número de moles del anhídrido más número de moles del nitrógeno y tengo una ecuación. Ahora me dicen que si la mezcla hay masa de la mezcla del anhídrido más masa del nitrógeno, es otro dato. Y entonces yo tengo que transformar esto en número de moles o en masas, dependiendo de lo que me están pidiendo, por la definición de número de moles. El número de moles es masa sobre masa molar, y de aquí despejo una masa, que había sido el número de moles por la masa molar, entonces introduzco, ¿no? 44 veces, porque es la masa molar del dióxido de carbono, 44 el número de moles del dióxido de carbono, 28 es la masa molar del nitrógeno, por número de moles de nitrógeno, y eso tengo valor, y tengo la ecuación número 1 y la ecuación número 2 en función de dos variables nomás, ¿no? De dos incógnitas, el número de moles del anhídrido y el número de moles de nitrógeno, y resuelvo pues eso, ¿no? Ya me han enseñado a resolver, aquí los resuelto bien a paso a pasito, y ustedes van a sacar estos datos.
no se ve bien tan bonito aquí. El número de moles del nitrógeno es 0,278 moles y el número de moles del anhídrido es 0,025 moles, que sumados tiene que darme el número total de moles. ¿No ve? Yo ya me han dado la masa ahí y sé que el número total de moles es este, ¿ya? Entonces, las fracciones molares voy a hallar. ¿Qué es la fracción molar? Número de moles de un componente dividido entre el número total de moles y tengo la fracción del primer componente y la fracción del segundo componente. ¿Para qué he hallado las fracciones molares? Para calcular, y nos ha dicho el ingeniero Mario, que la energía libre de mezcla es el número total de moles por RT multiplicado por las fracciones molares, logaritmo de la fracción molar del primer componente más fracción molar del segundo componente, logaritmo de la fracción molar del otro componente. De emplazo dado si tengo este valor, menos 586.15 joules, ¿no ve? De la mezcla. Ahora, ¿cómo calcular la entropía? Nos ha dicho también en teoría que es menos número total de moles por R, ya no la temperatura. Aquí NRT, aquí ya no, y negativo. NR no ya. Y lo mismo, fracción molar del primer componente, logaritmo de la fracción molar del componente, más la fracción molar del segundo componente, logaritmo de la del segundo componente. Si puede ser 3 componentes, voy sumando nomás eso. Les emplazo datos y me sale este valor. Ya he calculado delta G de mezcla del primer componente y delta G del segundo componente. Finalmente, delta G es igual a delta H menos T por delta S. Yo sé que es delta H 0 de la mezcla, pero voy a comprobar, ¿no? Para delta G, entonces voy a despejar delta H, va a ser delta G más T por delta S, y reemplazo yo ambos valores, y ambos sí, se cancelan ambos. Fíjense, se cancelan, y delta S, delta H de mezcla, de cualquier mezcla, va a ser igual a 0. Ya no es necesario calcular, pero ya estamos comprobando aquí, ¿no ve? Entonces, simplemente les va a pedir calcular delta G de mezcla o delta S de mezcla, porque delta S ya no, les va a decir que es 0. Ahora, si ustedes sacan algún valor, el ingeniero se va a renegar, ¿no? No han estudiado, va a decir, ¿no? Estoy hablando de delta H de mezclas, ¿ya? Nada más. Entonces, con eso ya tenemos nosotros un parcial resuelto, que lo que vamos a dar similar al segundo parcial, ¿no ve? Aquí ha entrado cinética, ha entrado espontaneidad, equilibrio. La tercera ley ya hemos visto más antes en unas clases, y lo que nos faltaba era los sistemas de composición variable, no sé si habían llevado, pero es el ultimito, es esa partecita, delta G de mezclas. Hasta eso vamos a quedar. Ya chicos, ya se va a acabar la hora. Alguien que quiera opinar algo, me dice nomás, puede hablar. Tenemos 2 minutos, creo, 3. Ahora, de laboratorio les he mandado, permítame, soy hablador, por el grupo, a Leonel me he comunicado hoy día, y que van a darle, les he dado el número, y que les diga, creo que pagan 10 bolivianos en el sur, creo que está trabajando él normal, solito no van a ir a manada, le dan 10 bolivianos y se los va a convalidar, y la nota le va a pasar a un ingeniero Mario, pues, ¿no es? Yo creo que eso nomás debe ser, pero comuníquense con él, les he mandado el número al grupo. Ya chicos, hablen ahora. No hay nada que hablar. Oxy, disculpe, ¿nos va a mandar lo que ahorita nos acaba de mostrar, los exámenes? A lo que ahorita hemos resuelto yo, y lo voy a mandar, pues, ¿ya? ¿O no? Lo voy a mandar al grupo. Ya. Entonces quedamos en eso, chicos. Voy a tratar de hacer otro parcial también, no consiguiendo mucho. Un tercer parcial, pero no nos desanimemos. Tenemos todavía 2 parciales, ¿no ve? Un parcial y un final, no nos desanimemos. Yo no sé hasta cuándo van a ser las clases, pero no nos desanimemos. Estudien nomás, no se desanimen todavía. ¿No ve? A pasar, examen como es físico-química, ya. Estudiaremos nomás, ¿ya? Gracias, chicos, entonces. Nadie más, ¿no? Oxy, una consultita. Los que tenemos que pagar derecho al laboratorio. Por eso, les he mandado al grupo, hay un número, Leonel dice, a él díganle. Pero Oxy, eso es creo para convalidar. Aparte creo que es la convalidación, ahora creo que ha salido aparte otro al principio de semestre, he visto que ha salido, hay que pagar, los que están llevando materias de laboratorio tienen que pagar aparte de entrada de laboratorio, pero como no hemos utilizado laboratorio, no sé cómo será eso. Pregúntenle ¿A Leonel? Sí, a Leonel, él debe saber. Porque Ya, supuestamente gracias, cuando inicias el laboratorio no hay pagas, pues este semestre no hemos utilizado. ¿Cuántos laboratorios hemos hecho? 2, ¿no ve? 2, 3 hemos debido hacer. ¿No ve? Es que el Inge dijo que para entrar al examen había que pagar laboratorio y yo he pagado, y he pagado de 3 materias antes de la pandemia. Por eso pregunto. Ah, ya. Pero entonces si alguien ha dicho que algunos paguen, todos tenemos que pagar, ni modo, todos vamos a tener que comer de la misma torta.
Ya, chicos, entonces Ya, no hay más sí, ya preguntas, hemos ¿no? pagado. En principio, el ingeniero dijo que tenemos que pagar los que están convalidando y ahora no está haciendo valer eso. Tenemos que volver a pagar otros 10 bolivianos. Va a haber un tiempo que nosotros volvemos a clases, se va a aclarar todo eso. Esperemos nomás, muchachos, ¿ya? No seamos tan malitos. ¿Cómo estarán haciendo también eso? ¿Cómo saldrá las noches? Puta, no, todo un problema va a ser, será, no sé cómo se vamos a hacer, será, pero nos tranquilizaremos nomás, ¿ya? Más bien estudiaremos, trataremos de demostrar que podemos, algo sabemos, ¿no ve? Ya, chicos, entonces no hay más preguntas, ¿no? Auxilio nos dio para entregarle las prácticas. Ah, las prácticas hasta el final me van a entregar, hasta el examen final, cuando programa el examen final ingeniero, hasta ese día me van a entregar. Y las prácticas no son largas, han visto, pues, ¿no ve? Y son repetidas, del anterior semestre son, Sí, Aux. ¿no ve? Entonces ya tienen, pues, chicos, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, nos vemos, les voy a mandar otro enlace después, el día lunes, yo creo, ¿ya? Ya, Auxi, gracias. Chao, chao.